Se abre la sesión. Vamos a iniciar en comité esta sesión. Quiero saludar de manera muy especial a la senadora Isabel Allende, miembro titular de la Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía. De la misma forma, al coordinador del área hídrica del Ministerio de Obras Públicas, don Carlos Esteves, también al coordinador legislativo, Tomás Mendoza. Hemos recibido las excusas de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, dado que, como es por todos conocido, estamos enfrentando una emergencia climática y sabemos de la capacidad de estar en terreno de la ministra. Ya se ha desplazado a la zona en donde se requiere de su presencia, particularmente en la zona sur. Agradecemos al equipo de la Secretaría, de la Biblioteca del Congreso, de Informática, que hacen posible la transmisión de esta sesión. Esta sesión ha sido convocada para poder conocer el contenido de la indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto de ley de moción parlamentaria que se encuentra en primer trámite constitucional sobre el uso del agua de mar para la desalinización, boletín 11.608-09. Yo lo voy a... Sí, y quiero decir, senadora Allende, que usted es la única senadora que nos acompaña como miembros originales de esa moción. Quiero ofrecerle la palabra al señor secretario para que pueda hacer una breve síntesis de la historia de esta moción. Se la voy a ofrecer después a usted, senadora Allende, de primera mano, pero al señor secretario para que pueda hacer un relato y luego vamos a escuchar al coordinador del área hídrica del Ministerio de Obras Públicas, don Jorge. Muchas gracias, presidenta. Bueno, efectivamente, este proyecto ha sido objeto de una tramitación extensa. Esto está en primer trámite constitucional y se inició en una moción de la honorable senadora señora Allende y ex senadores señora Muñoz, señores Guiller, Arboe y Pizarro. Bueno, el proyecto ingresó el año 2018, fue objeto de un primer informe, se vio después por la sala, se aprobó en general, se abrieron sendos plazos de indicaciones, vino a la comisión, la que hizo un segundo informe, y posteriormente la sala encomendó a esta misma comisión un informe complementario del segundo informe. Eso fue el 5 de abril del 2021, cuando la sala acuerda que el proyecto se ha remitido a esta comisión para emitir un informe complementario del segundo informe. Bueno, ahí siguió, ¿cierto?, todo el tema de la discusión. Se conformó una mesa técnica en su época y el día 9 de marzo del 2022 el gobierno del expresidente Piñera presentó una indicación para sustituir el texto del proyecto, que fue fruto, como digo, del trabajo de una mesa técnica que estuvo conformada por asesores del MOP y miembros de la comisión. Ahora bien, durante el mandato del presidente Boric se conformó una nueva mesa técnica, también compuesta por asesores del MOP y de los miembros de la comisión, que fueron analizando la aludida indicación sustitutiva a fin de proponer adecuaciones a su contenido. Bueno, aparte de esa indicación sustitutiva, en su minuto se presentaron 3 indicaciones también, las que se votaron en su minuto, pero todas vinculadas con el artículo primero del proyecto. Y, en definitiva, el Ejecutivo ha presentado en esta oportunidad una nueva indicación sustitutiva que está compuesta por 46 artículos permanentes y 5 disposiciones transitorias, que es respecto de la cual esta comisión, sin perjuicio de otras indicaciones parlamentarias que pudieran llegar a presentarse, debe pronunciarse. En términos globales, la comisión ha celebrado 15 sesiones respecto de este informe complementario del segundo informe. ¿De esta legislatura?
o sea, no, desde que se encomendó, por la sala el informe complementario, han sido 15 sesiones. La primera fue el 14 de abril de 2021 y, bueno, la última en su minuto fue el 18 de diciembre de 2023, cuando se votó solo el artículo primero. Claro. Entonces, esa es más o menos una cronología de los hechos, señora presidenta. Y, como decía, lo que cabe ahora es que, bueno, precisamente el objeto de esta sesión es conocer de parte de los representantes del Ministerio de Obras Públicas el contenido de esta indicación sustitutiva del Ejecutivo. Eso es más o menos un relato, señora presidenta, de lo que ha sucedido. Bueno, muchísimas gracias al señor secretario. ¿Le parece, senadora, que le ofrezcamos la palabra al coordinador hídrico y luego le ofrecemos la palabra a usted? No, el señor secretario me ahorró toda la historia larguísima. Usted me dice la única sobreviviente, me siento muy añosa, pero la verdad es que lo soy, no, a lo menos en contrario. términos legislativos. Y supongo que estaba aludiendo a eso en términos legislativos, no era el carnet de identidad de la única sobreviviente, pero más allá de aquello, en realidad ha sido una larga tramitación excesiva. De verdad llevamos 5 años y en todos lados, todas partes me preguntan qué pasa con la desalinización, así que yo creo que llegó la hora de avanzar, así que me voy a emitir. Lo único que quisiera decir es que espero que esta lluvia, que por un lado nos ocasiona, por supuesto, problemas, pero por otro lado, bienvenida, no signifique bajar la guardia en cuanto que creamos que con esto vamos a superar, digamos, una sequía muy prolongada que ha afectado particularmente el interior, y en todos lados justamente me preguntan por la desalinización. Tenemos absolutamente muchísimas localidades que están todavía siendo abastecidas con camiones de aljibe y es muy doloroso. Así que yo espero que avancemos, así que me alegro mucho. Es casi histórico que por fin veo aquí al coordinador, don Carlos Esteves, y al equipo de Ministerio de Obras Públicas, y entiendo perfectamente lo de la ministra, así que está muy bien. Bueno, sin más, le ofrecemos la palabra a don Carlos Esteves para poder conocer esta indicación sustitutiva, que tal como lo ha señalado el señor secretario, consta de 46, dijo, Sí, 46 artículos permanentes y y disposiciones transitorias. las disposiciones transitorias. Por favor, Carlos. ¿Hay comparado aún? Don Carlos. ¿Ahora se escucha? Sí. Bueno, muy buenos días. Sí, tiene toda la razón la senadora Allende. Me ha tocado acompañar el proceso de estos 5 años también. Sentado aquí y allá. Pues bien, la realidad es que tiene toda la razón la senadora Allende cuando plantea de que las precipitaciones no nos engañen. Y para eso quiero dar un dato así, muy simple. En la región de Limarí, que es uno de los lugares donde hay una fuerte crisis hídrica, llovió 2 veces y nevó. Hubo entre 52 y 61 centímetros de nieve en distintos puntos. Eso hizo que se multiplicaran por 8 o 9 veces algunos caudales. En los hechos lo que ha pasado es que el sistema de embalse Paloma, que tenía un 1% de la capacidad total del embalse con volúmenes de agua, pasó a tener un 1.6. Sí. Por tanto, es obvio de que esto no es un tema que va a solucionar una situación crítica que es tendencial. Y nuestra conciencia está muy abierta al respecto. Estamos trabajando en ese caso, no solamente con una propuesta de una planta desaladora para Panul, Coquimbo y La Serena, sino que además estamos comprometidos en una planta de emergencia para Limarí, y ha sido mandatada por el Comité Interministerial que resulta de un COGRI preventivo para la zona. Y la discusión de la desalación, junto con la de reciclaje y la reutilización de agua servida, que también está en una discusión normativa que nace de esta misma comisión, conversan entre ambas.
Para poder hacer una gestión integral de recursos hídricos necesitan conversar entre ambas. Por tanto, en línea con lo que está diciendo la senadora, señalar de que si no hubiese sequía, más del 60% de la superficie de Chile y más del 70% de la población se encuentran ya bajo estrés hídrico, si uno mide los últimos 40 o 50 años. Lo que hace la sequía es que lo agrava. Desde Arica hasta Parinacota, desde Arica y Parinacota hasta la región metropolitana, la media de escorrentía per cápita, es decir, si todo esto fuese un territorio y todas las escorrentías superficiales de agua que existen se dividen por la cantidad de habitantes que hay ahí, en un año da 900 metros cúbicos habitante año. Bajo 2000 metros cúbicos habitante año se considera estrés. Y bajo 1000, un estrés grave. Esta región también se encuentra en la misma situación, y la región metropolitana tendrá 450 o 400 metros cúbicos habitante año. El promedio de Chile es alto porque está Aysén y está la zona austral. Eso hace que el promedio del país sea 9 veces más que el mundo, pero desde aquí hasta la frontera con el Perú estamos muy por debajo. Esto es un claro indicador de estrés hídrico. Por tanto, para nosotros, la gestión eficiente de agua en materia de inversiones requiere de inversiones en infraestructura hídrica sostenible y de carácter multipropósito. Como ustedes saben, recientemente se reformó la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y por fin, en su artículo 1, se establecen atribuciones en materia de aguas y hay un mandato en materia de infraestructura hídrica multipropósito, vinculado no solo con agua potable, agricultura, desarrollo productivo sostenible, sino que también con energía, como la reutilización de aguas residuales y la salinización. Entonces, ¿qué tenemos? Que hasta la fecha no existe una regulación específica sobre desalinización de agua de mar. Se ha utilizado las normas generales de concesiones marítimas, más un conjunto de otras disposiciones. Hay un desarrollo inorgánico de la actividad que tiende a plasmarse en una suerte de integración vertical en que la empresa productora, por ejemplo, la minera, tiene su propia planta. Y esta planta entonces abastece, en este caso, por ejemplo, en el ejemplo que di, a una minera, pero no hay una tendencia hacia la lógica de infraestructura multipropósito. Teniendo claro que el bien escaso no es el agua de mar, no es un bien infinito, pero no es el bien escaso es el borde costero. Donde además la tendencia es que te empiezas a encontrar con un conjunto de otras concesiones, no para desalinización, y que te van inhabilitando un espacio apropiado donde se puedan instalar, reduciendo al máximo el impacto ambiental y favoreciendo las condiciones de transporte de agua en virtud de que no es en cualquier lugar de la costa donde puedes luego hacer una conducción que te evite pasar inmediatamente por una elevación de 300 metros sobre el nivel del mar. Y eso es caro. Y se precisa, por tanto, una política y una estrategia nacional. La estrategia nacional es algo que viene de la moción original, y es fundamental. O sea, no es posible que uno vaya respondiendo caso a caso, donde la autoridad responde según se le pide. Se requiere una planificación, que es lo que se propone y se está trabajando en el proyecto. Aquí hay un ejemplo de, bueno, a la derecha está un resumen del catastro de ACADES, de plantas de desalinización y proyectos que están en el país. Está muy chiquitito. Lo único que quiero que se vea, es que no son pocas. Y no sé cómo saco este mediano, pero aquí yo puse ejemplo Antofagasta y proyectos en la región de Coquimbo, donde además hay una conversación entre el borde costero, porque aquí está la zona costera, dentro de la cual está el borde costero, pero la conversación entre este borde costero y el interior, donde claramente la vocación de este tipo de concesión no es quedarse en la playa. A diferencia de las demás concesiones marítimas, para un muelle, para instalar una boya, incluso hasta las de carácter acuícola, que finalmente
el producto, el objeto de la concesión no conversa con el interior de la cuenca. Esta es la excepcionalidad que establece la concesión de desalinización, de que el agua sí se interna al interior de la misma. Entonces, como decíamos, la tendencia es que va a ir aumentando la escasez de zonas costeras disponibles por yuxtaposiciones con estas y otras concesiones y o destinaciones marítimas. Entonces, habría más de 22 plantas de desalinización con una capacidad superior a 20 litros por segundo, pero se están incorporando aproximadamente 30 plantas adicionales, que en conjunto implicaría una capacidad superior a 8.000 litros por segundo. A nosotros esto nos parece gigante. A mí me tocó hace poco estar en el Foro Mundial del Agua y estuve conversando con Arabia Saudita, y claramente me sentí muy poca cosa cuando en la conversación ellos hablaban de plantas de 5.000 litros por segundo. ¡Plantas! ¿Ah? Con una lógica, eso sí, de planificación donde las plantas están conectadas submarina o terrestremente entre ellas para tener como un respaldo de seguridad, y aprovechando mucho lo que es economía de escala, sobre todo en el componente energético. No tienen los problemas de altitud que tenemos nosotros, etcétera. Pero si uno va y les va a plantear que estamos interesados en una planta de 1.200 litros por segundo, como la que estamos trabajando y pensando para Panul, Coquimbo y La Serena, no es el máximo interés. ¿Ah? El mercado de las empresas capaces de responder con eficiencia y con seriedad en esta materia no es un mercado tan gigante en el mundo. Se conocen entre todos, es limitado. ¿Ah? Y están teniendo mucha demanda hoy. Ustedes habrán visto en las noticias lo que ha pasado con Cataluña, Barcelona, que han tenido respuestas. A mí me sorprendió mucho, porque cuando estuvimos nosotros trabajando una respuesta de emergencia para Limarí, empezamos a hablar con representantes de empresas en Suecia, en Dinamarca, en Holanda, en España, en distintos lugares. Y al final son los mismos que están siendo consultados por los catalanes y están buscando las mismas soluciones. ¿Ah? O sea, no hay tampoco, si bien hay experiencia en materia de sanitización, no hay mucha experiencia en materia de respuestas de emergencia a crisis en el mundo. Y nosotros estamos convencidos que la estrategia debe considerar ese elemento, además. Bueno, no, ellos, como es una suerte de monarquía, ¿ah? Claro, ellos funcionan sobre la base de consorcios. ¿Ah? Entonces, hay un componente público y un componente privado. ¿Ah? Algunos de ellos se parecen a nuestras concesiones, ¿ah? Donde el bien queda bajo propiedad fiscal, etcétera, y otros son más bien consorcios. Algunas son públicas. Las primeras que fueron públicas contribuyeron, sin pretenderlo naturalmente, a la mala imagen de la desalinización. Pues se establecieron en bahías cerradas. El propio Golfo Pérsico es una gran bahía, pero dentro del Golfo, en bahías más bien cerradas. Eso implicó que la dilución rápida de la salmuera no fuese tal. Hoy en día la tecnología ha cambiado muchísimo. Hoy en día en el mismo Golfo, la concentración de salmuera no supera lo que podría ser una cancha de básquetbol, con todos los elementos de difusión que tienen. Pero ellos vienen con un trabajo muy largo, cometieron errores y están en sus procesos de mejoras. Y además de esto, hay al menos otros 10 proyectos que incrementarían otros 21.000 litros por segundo en los próximos años. Pero muy pocos de estos proyectos están vinculados, hay algunos, con el derecho humano al agua potable y saneamiento, y recién el MOP tiene desde diciembre del año pasado, dentro de sus atribuciones, la facultad para poder desarrollar estas plantas de forma explícita. Ya había hecho algunas cosas en APR, pero recuerden ustedes que un dictamen de Contraloría de hace poco, 2021 si no me equivoco, había señalado que no lo podíamos hacer. Entonces esa fue la razón por la cual hoy día tenemos una atribución específica en esta materia. Entonces más o menos un 80% de la desalinización se provee para la industria minera, lo cual podría incrementar prontamente, y un poco menos del 20% se destina para el consumo humano. Hay algunos elementos distintos. Antofagasta en particular es
ha sido la primera ciudad de Latinoamérica en que el 100% de los usos de agua para consumo humano dependen de la desalinización. ¿Ah? Y nuestro deseo es también que en pocos años más el 100% de las aguas residuales sean tratadas. ¿Ah? Se está trabajando en esa dirección. Atacama también tiene un componente relevante. Hay que pensar que en el caso de Copiapó, cuando se hizo la inversión de la planta, en que el Ministerio de Obras Públicas se vio involucrado indirectamente, porque se hizo con recursos de Corfo, la empresa de aquel entonces no lo veía necesario, ¿ah? Porque la mirada no era de mediano y largo plazo. Hoy día las cosas han cambiado. Entonces, sin un marco regulatorio, va a persistir el problema de desarrollo inorgánico, donde, como dije, la autoridad responde caso a caso a la demanda, y no siempre las soluciones van a ser las más eficientes, ¿ah? Porque no están conversando un proyecto con otro. Por eso es que es importante brindarle además un respaldo normativo y financiero al desarrollo de una estrategia nacional de desalinización. Una de las cosas positivas de esta indicación es que hay un informe financiero, ¿ah? Y se considera, por tanto, al crearse una unidad dentro de la Dirección General de Agua, un equipo que pueda hacer esto, ¿ah? Porque si recogemos los mismos equipos que hay para asignarle nuevas tareas, vamos a generar más ineficiencia, por cierto. Y la propia Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en más de un informe, señaló explícitamente que existen varias limitaciones legales, como la habilitación de servidumbre y plazos muy extensos de tramitación de las concesiones marítimas, además de la evaluación ambiental y los permisos sectoriales, y nosotros entramos en esta discusión en las 3 vías. Primero, algo que fue conversado directamente con el SEA, y por tanto hay una norma idéntica a la propia que está estableciéndose en la ley, en el proyecto de ley del SEA, que se crea en el artículo 10 de la ley 19.300, se identifica una situación especial que se refiere a la desalinización para que puedan ingresar al SEA, ¿ah? En el mismo lenguaje que allí se encuentra. Segundo, aquí se establecen importantes plazos en el procedimiento, y la Dirección General de Agua, que tiene un informe técnico, tiene un plazo de 60 días y se puede prorrogar por una vez, es decir, 60 más 30, puede llegar hasta un plazo máximo de 90 días para su pronunciamiento. Y se crean estas servidumbres legales que pueden realmente facilitar el hecho de que 2 privados o un sector público que está desarrollando una desalinizadora con el propietario de un terreno puedan concordar una faja de conducción y una indemnización respectiva. Esto lo explicó ya el secretario de la comisión, ¿ah? Entonces, el 28 de noviembre del 2023, después de todo el trabajo de la mesa técnica, el MOP remitió a la SECPRES una propuesta de indicaciones, y allí comenzó un arduo trabajo con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Bienes Nacionales, con Hacienda y con la SECPRES, para ir concordando un articulado que fuese coherente con la indicación del proyecto de ley de concesiones marítimas, y además luego se trabajó con medio ambiente, energía y otros actores para pulir la propia presentación, que lo que busca es ayudar a perfeccionar lo que el texto del segundo informe de la comisión. Hay 4 elementos centrales en la indicación. La primera es que se crea una concesión marítima especial, no una concesión marítima segregada, sino que especial. Entonces, está dentro del régimen de concesiones marítimas, pero tiene un procedimiento propio, regulado por ley. Lo más similar a esto podría ser la concesión acuícola, por decirlo así, que tiene también una normativa propia y especial, que no es la misma. Y en este procedimiento se incorpora la Dirección General de Aguas, dentro del proceso de otorgamiento, al tener un informe técnico que es vinculante, ¿ah? Y que puede establecer condiciones. La más importante, hay varias, la más importante para nosotros es buscar la manera en que se pueda hacer efectivo, con un informe que se hace, se le pide a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, o si es el caso, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de cuál es la proyección de escasez o de criticidad hídrica para ciertos poblados, zonas, territorios, de manera tal de poder proveer en ciertos lugares determinados de sentinas, estanques, que puedan contar con una fuente de agua como backup a una situación que pueda ocurrir, o como una entrega inmediata de agua si es que ya la situación es crítica, ¿no? Está la habilitación de servidumbre legal que ya mencioné,
y se modifican varios cuerpos legales que nos parecen relevantes, que ayudan a una mejor implementación. Se le da mejores atribuciones a ECONSA como a empresa pública, entre otras cosas. 46 artículos permanentes, 5 disposiciones transitorias, que están estructuradas en estos títulos que se ven aquí. El primero se refiere a disposiciones preliminares, el objeto de la ley y algunas definiciones relevantes. El segundo se refiere a la Estrategia Nacional de Dessalinización. El tercero a las características y contenido de las concesiones. El cuarto trata de la servidumbre legal de dessalinización y otras complementarias. El quinto trata sobre el procedimiento para el otorgamiento de la concesión. El título 6 se refiere a las condiciones de ejercicio. El 7 a normas de fiscalización y sanciones. Aquí nuevamente la DGA pasa a jugar un rol relevante. El octavo se refiere a la extinción y caducidad de la concesión. Y luego la modificación de disposiciones varias y por último las 5 disposiciones transitorias. Entonces, en síntesis, el artículo primero se refiere, en las disposiciones preliminares, se refiere al objeto de la ley y expresamente establece, de manera tal que ante cualquier interpretación que se haga, uno vuelve al objeto de la ley, no solamente en qué consisten estos proyectos, establece naturalmente cuáles son los componentes que son binacionales de uso público, se regula la Estrategia Nacional de Dessalinización y el procedimiento para concesiones marítimas, y se establece que en ningún caso estas concesiones dan dominio al titular sobre los bienes nacionales de uso público fiscales que pudieran entenderse en esta concesión y que dan un usufructo. Luego hay ciertas definiciones relevantes, qué es lo que es concesión, qué es destinación, la estrategia, etc. Y luego en el título 2, que se refiere a la Estrategia Nacional de Dessalinización, se establece en qué consiste, cuál es su propósito, es decir, favorecer el desarrollo de proyectos de dessalinización de manera sostenible, involucra en su proceso de elaboración y construcción a una enorme cantidad de carteras competentes, luego tienen un componente de participación ciudadana, debe ser aprobada por un decreto supremo y se revisa cada 4 años. Y se mandata un reglamento en que el MOP y otros ministerios deben elaborar para cómo se elabora y cómo se incluye el componente de participación y el componente de evaluación. Bueno. El título tercero trata de las características y contenido de la concesión. Establece sus características, el uso y goce de bienes públicos y facultades para el titular, es decir, puede hacer extracción de agua de mar, aprovechamiento de la misma, pero también habilita para luego hacer la ingeniería definitiva de los proyectos, la investigación de fondo marino, el subsuelo, la planificación y operación de las obras, la constitución de servidumbre, etc. Y como se señala, como componente de interés público, aparece expresamente el cuidado de las características de las funciones ecosistémicas y priorizaciones para el consumo humano. En el título cuarto, que se refiere a la servidumbre legal que se crea de dessalinización, se recoge el modelo que había en el Código de Aguas y se agregan algunos elementos que se encontraban en la servidumbre del Código de Minería. Entonces, se especifica entonces que estas permiten la instalación y operación de proyectos de dessalinización, en especial para lo que son las conducciones, la instalación de ductos, acueductos y otras infraestructuras necesarias, como bombas de elevación, etcétera, plantas de elevación, bombas de impulsión, y que estas se habilitan por una sentencia, pero que también puede haber un acuerdo entre las partes en una escritura pública. Y también se habilita al titular a solicitar las servidumbres que el propio Código de Agua entrega, que son complementarias, pero van en la misma dirección. Luego, cuando pasamos al procedimiento en el esquema del proyecto de ley, yo les señalé que es una concesión especial, es decir, el titular ingresa al ministerio competente, que hoy día es el Ministerio de Defensa. Y hay un proyecto de ley que está planteando que pueda pasar a bienes nacionales y que se va a ingresar una indicación al respecto, y que entiendo que está en la Comisión de Medio Ambiente. Eso.
Entonces el Ministerio de Defensa lo que hace es que primero lo revisa, lo manda a la autoridad marítima correspondiente y se hace un informe consolidado, revisa si hay yuxtaposiciones con concesiones existentes, analiza si hay algún elemento que pueda afectar la seguridad marítima, la seguridad de navegación y otros elementos relevantes que allí se señala, y luego se remite a la Dirección General de Aguas para que proceda a elaborar un informe técnico. Ahí se describe el procedimiento para que la DGA lo haga, este informe técnico, que tiene un plazo, como dije, 60 días hábiles, prorrogable por una sola vez por la mitad de ese tiempo, se puede llegar a 90 días, pero puede ocurrir que por solicitud del propio titular se requiera hacer una suspensión porque el titular tiene algunas observaciones que subsanar. Es decir, la DGA revisa el informe y dice, ya, pero aquí cómo usted está asegurándome esto o cómo está cuidándose el derecho humano al agua potable y saneamiento. Le hace una observación, el otro tiene algún elemento para subsanarla. Este informe técnico entonces tiene condiciones que son vinculantes para el Ministerio competente, para el Ministerio de Defensa hoy en día, por ejemplo. Muy buenos días. Y si hubiese, por tanto, un informe desfavorable, la DGA implicaría un rechazo a la solicitud. Estamos hablando de las características, la indicación que presentó el Ejecutivo al proyecto de ley de descentralización y de su estructura y sus componentes. En cuanto a las condiciones de ejercicio, se contemplan algunas reglas especiales, tanto para la renovación de la concesión o destinación de dessalinización. Esta es una concesión que es de 30 años y que es renovable o prorrogable por una sola vez. Así se establece. Después de esa prórroga o esa única vez, se hace una nueva solicitud. Hay reglas especiales también para la autorización para el cambio de uso y básicamente el proyecto de ley es permisivo si el cambio de uso es para un fin productivo y otro fin productivo, pero no es permisivo y requiere una autorización si es que este cambio de uso está mermando o afectando el derecho humano al agua potable y saneamiento. En ese caso tiene que verlo la autoridad. Hay un deber de informar transferencias, arriendos, comodatos o cesiones de títulos concesionales. El incumplimiento de estas normas es fiscalizable y sancionable, algunas pueden ser graves y otras pueden ser gravísimas. Por eso nos vamos al título séptimo, el cual se refiere a la fiscalización y sanción. Entonces, y todo esto para poder asegurar el mejor cumplimiento de las condiciones de la concesión y o destinación de dessalinización. Aclaro que la principal diferencia entre concesión y destinación, porque son prácticamente idénticas, es que la destinación se refiere a aquellas solicitudes en que las hace el propio Estado, o quien comparte el mismo patrimonio fiscal con la subsidiaria, con el ministerio competente, pero por ejemplo si lo hiciese el Serviu tiene un patrimonio propio y tendría que pedir una concesión, no una destinación. O si lo hiciese Consa, que es una empresa pública con su propio patrimonio, tendría que pedir entonces una concesión. La destinación, y ahí tenemos un pequeño error que luego subsanar en la definición que ves en el texto, la ventaja que tiene naturalmente es que no tienes que estar dando una boleta de garantía porque es en orden fiscales y no está pagando una caución y ahí hay varios elementos que no existen, pero en lo demás es lo mismo. En la fiscalización hablamos que algunas infracciones pueden ser gravísimas y las infracciones gravísimas tienen multas muy elevadas o pueden implicar la caducidad. Incluyen el cambio no autorizado del uso de agua salinizada que afecta el consumo humano, el incumplimiento de condiciones técnicas que pueda poner en peligro la salud o vida de las personas y la destrucción de mejoras fiscales sin autorización previa. El título octavo, que se refiere a la extinción y caducidad, hay varias disposiciones al respecto. Las disposiciones están a partir del artículo 39.
Ahí se disponen las causales de extinción de las concesiones o destinaciones, entre otras el vencimiento del plazo, pero también la extinción de la persona jurídica titular, la caducidad o extinción por mutuo acuerdo entre el Estado y el titular o por renuncia voluntaria. Y contempla un plazo para iniciar obras y un plan de cierre, el que es fundamental. Vimos algo parecido cuando discutimos extracción de árido, pero un plan de cierre anticipado a una situación crítica, ¿no? Cuando llegue el momento. Y las disposiciones varias, bueno, se establece que aplica supletoriamente el actual marco regulatorio sobre concesiones marítimas y su reglamento. Ya se crea una tipología especial en la ley 19.300 sobre base del medio ambiente a la que ya me referí, en el artículo 10 de esa ley. En la Ley General de Urbanismo y Construcciones se habilita explícitamente que se pueda emplazar en el suelo rural o periurbano ductos, plantas de elevación, considerando que el carácter multipropósito de las plantas, es decir, hay plantas que tienen nada más un componente vinculado con el agua potable. Y en la ley de CONSA, en la ley 18.885, lo que se busca es ampliar el giro para que explícitamente se señale que está dentro de su giro el desarrollo de iniciativas de sanitización. Uno puede decir, ya, pero lo hicieron de un modo u otro, por ejemplo, Caldera. La diferencia está en que en Caldera el concesionario es ECONSA, que tiene un contrato con una empresa, que antiguamente era Guachañar, hoy Aguas Nuevas. Hay muchas regiones en el país donde ECONSA no es el concesionario. Aquí lo que permite es que ECONSA pueda impulsar y desarrollar plantas de sanitización y también plantas de reutilización de aguas servidas, ambas, que estén dentro de sus atribuciones. Naturalmente, que si está actuando fuera de su ámbito de su concesión y el propósito es, por ejemplo, el consumo humano, va a tener que llegar a un acuerdo para que funcione el modelo económico con la empresa que tiene el monopolio de distribución. Pero le permite hoy día, lo que es súper interesante, por ejemplo, le permitiría levantar un plan de estudio y trabajo directamente sobre la reutilización de agua servida en Valparaíso, los emisarios que existen acá. Hoy día no puede desarrollar esta iniciativa. Entonces lo que se busca es mejorar sus atribuciones. Y con esto terminamos la presentación y estamos disponibles, senadoras, senador. Muchísimas gracias a don Carlos Esteves. Le damos también la bienvenida a don José Miguel Durana. No se lo dimos antes porque no queríamos interrumpir la presentación de don Carlos Esteves, pero necesitamos tomar algunos acuerdos antes de ofrecer la palabra a la senadora Allende. Uno de esos es que respecto del proyecto que aumenta las facultades fiscalizadoras a la Dirección General de Aguas, teníamos previsto un plazo de indicación interno hasta mañana. Nos han pedido, particularmente la bancada de la UDI, poder extender este plazo porque el senador Gaona se encuentra fuera y no ha tenido posibilidad. Si les parece, lo podemos aumentar una semana. Estamos de acuerdo. Una semana. Y vamos a dar paso a las consultas y luego vamos a proponer un método para abordar este proyecto de ley que va a incluir un periodo de audiencias acotadas. Yo le voy a pedir a la Secretaría que nos pueda hacer una síntesis de todas las audiencias que escuchamos en la primera parte. Obviamente que esas audiencias se refirieron a otro articulado, otro texto, y por lo tanto tendríamos que evaluar cada uno de las y los parlamentarios de esta comisión, hacer llegar a la Secretaría a lo más 3 invitados para no extender, y vamos a abrir una fecha distinta al día miércoles para las audiencias, que probablemente sea el día lunes. Para este proyecto de desalinización. Es que otro texto. Para la indicación sustitutiva. Perdón.
sé si puedo intervenir, Presidenta, Senadora. pero no estoy muy clara que tengamos que tener audiencia, porque en el fondo estas son, son las indicaciones largamente esperadas y que por fin, pero ya lo hemos aprobado en general, hubo un segundo informe y yo creo que lo que corresponde es simplemente estudiar en particular qué son las indicaciones, punto. Yo no haría audiencia porque ya esto viene arrastrándose tanto tiempo que yo creo que no es necesario. Esa es mi mirada. No sé si estoy en lo correcto, lo puede decir el secretario, pero a mi juicio ahora lo que hay que hacer es entrar en particular. No es necesario hacer audiencia y lo que tenemos que hacer urgentemente es ver cada una de estas indicaciones, ojalá aprobarlo sin mucha dilación y que por fin este proyecto, digamos, pase nuevamente entonces a la sala en particular para que después pueda continuar con su tramitación. Yo no veo por qué. Es que no estoy segura de eso, porque en el fondo la matriz de este proyecto es la moción presentada y no se ha alejado plenamente de aquello. Se sigue manteniendo la matriz del proyecto, que es una estrategia nacional de desalización, que es una concesión por un X plazo, renovable una vez, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que las indicaciones son propias, digamos, de un articulado que cambia en particular, pero la idea general del proyecto se mantiene, digamos, y yo no siento que sea otro proyecto, siento que es simplemente indicaciones que, como siempre ocurre en particular, las indicaciones mejoran, aclaran o, en fin, agregan algunos elementos a un proyecto, pero no es otro proyecto. Yo tengo francamente duda que sea así. Podemos conversarlo después si quiere, pero de verdad yo no creo que sea así, porque la audiencia no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es trabajar estas indicaciones y ver de estas indicaciones cuáles sí estaban acordadas con la mesa técnica, cuáles son nuevas que no estaban previstas o que falta todavía a lo mejor una revisión de esa mesa, que se supone que esta es la conclusión de una mesa técnica que nosotros aprobamos, que trabajara el Ejecutivo con nuestros asesores. Y supuestamente recogieron y acordaron y aquí está el resultado del trabajo. Entonces, por eso que no logro entender que diga que es otro proyecto. Bueno, si en esto podemos tener distintas miradas, no hay problema, lo conversaremos al final de esta sesión. Senadora, si tiene consultas. Es que precisamente, si uno lo mira, considera que efectivamente se mantiene en la línea lo que era el proyecto original, en sus elementos más gruesos, por supuesto, en sus elementos más generales, la estrategia nacional del litio. Quizás le preguntaría algunas cosas en el sentido más específico, no sé, que se detallara un poco más qué quiere decir una concesión especial. Y por otro lado veo que algo que que se dilató justamente un largo tiempo porque había una duda si esto previo o después del informe técnico de la Dirección General de Aguas quedaba directamente radicado pasaba la concesión o el otorgamiento de la concesión del Ministerio de Defensa al Ministerio de Bienes Nacionales. Ahora habla del ministerio competente. Yo creo que es poco claro. Yo sé que ahí tuvimos mucha dificultad y la SECPRES tuvo dificultad y el gobierno tuvo dificultad y creo que hasta el día de hoy, y quiero ser bien clara en esto, yo no sé hasta el día de hoy si tenemos absoluta claridad qué es lo mejor. ¿Por qué supuestamente se saca del Ministerio de Defensa y se traslada a Bienes Nacionales? Creo que lo debe explicar bien Carlos Esteves. Pero en principio la idea es porque la mirada de bienes nacionales tiene que ser más amplia, teóricamente, la que podría tener a lo mejor defensa y tomar la zona costera, no solo el borde costero, y eso sería una cierta razón, pero sería bueno que quedara bien claro. Y al mismo tiempo no me queda claro si el informe técnico vinculante, supuestamente, de la Dirección General de Agua, se va a remitir a todos los proyectos o a pequeños proyectos, o digamos cuál es la relación que queda ahí. Y por otro lado, me gustaría saber, porque yo tuve oportunidad, me pidieron por lobby una entrevista a los funcionarios del Ministerio de Defensa. No son muchos, pero son alrededor de 60 y tantos funcionarios que son especializados en los temas de las concesiones. Y ellos están muy preocupados, porque obviamente ellos no desean salir del Ministerio de Defensa y este traslado, teóricamente, a bienes nacionales, que es saber. Yo les dije que la norma general que usamos nosotros como Estado, por decirlo así, no este gobierno, sino como Estado, es que las personas que por alguna razón, si se crea un servicio nuevo o existen otros servicios que asuman ciertas competencias, nunca pueden verse perjudicados. Pero es cierto que el régimen que tienen en el Ministerio de Defensa es diferente. Entonces sería también bueno que se profundizara aquello que pasa con esos trabajadores. Yo me comprometí en ese momento
vinieron los primeros temas bueno, fue el norte, lo que ocurrió, como sabemos, entonces con los co-cripto, entonces no hubo tiempo para poder trabajar esto, pero sería interesante que lo pudiera decir. Y por otro lado, nosotros siempre hemos estado preocupados que la Dirección General de Agua, y esto es muy importante, el informe financiero de verdad tenga todo el reforzamiento necesario para que pueda fiscalizar como corresponde y sobre todo si hay este volumen, que es algo que indicó Carlos Esteve que me parece muy importante. O sea, necesitamos, por eso mi preocupación, presidente, necesitamos urgentemente sacar esto para tener un marco regulatorio. No es posible que aquí cada uno resuelve por sí solos, fundamentalmente mineras, que son el 80%. Entonces, cada uno se instala en la planta y no hay ninguna coordinación, no hay una estrategia, no hay una escala más, una economía de escala. Entonces, podemos tener el absurdo que en una región puedan instalarse 15 plantas desaladoras o 20 plantas desaladoras y en otras no hay ninguna. Y creo que esto significa que hace falta una mirada más estratégica desde el punto de vista de la responsabilidad del gobierno que pueda, como eso digo, qué ministerio o qué entidad en la que tiene que mirar de una manera más ordenada cómo se conectan. Por eso yo pregunté como nos informó Carlos Esteves que había viajado al Foro Mundial del Agua, me interesaba en Arabia Saudita, me interesaba saber cómo manejan ellos esta cantidad, digamos, no por los volúmenes, sino que la cantidad hasta dónde obedece una cierta estrategia, hasta dónde el Estado tiene una cierta tuición, hasta dónde, digamos, cómo nosotros lo vemos esto acá. Entonces me gustaría como que nos... y que explicitara si todavía quedaran algunos temas pendientes con la mesa técnica o quedan todos resueltos con esto. Yo tengo dudas, me parece que hay un par de temas que no están todavía a lo mejor del todo, digamos, definidos. Eso por ahora. Muchas gracias. Senador Durana. Gracias. Gracias, presidenta. Saludar a don Carlos. La verdad es que es absolutamente necesario, obviamente, esta estrategia de desalinización de agua, tal como lo dice su presentación. Del total que hoy día existe, un 80% está para lo que son desarrollos mineros y un 20% de agua. Y esto son dos preguntas bien concretas en torno a una reflexión. Hoy día quizás una de las mayores inquietudes cuando se comienza el trabajo de generar plantas desalinizadoras de agua de mar son las aguas de descarte. Y es el tratamiento de estas aguas de descarte. La región en que yo represento, hay una situación particular en donde hoy día en un sector se pretende un puerto pesquero artesanal, se pretende el agua de descarte de una desalinizadora y además hay una compañía como es Golden Omega que produce todo omega 3 de alto nivel de investigación, desarrollo y de normas absolutamente certificadas. Entonces, en general, siento que cuando se empieza a hablar de manera mucho más profunda y se empiezan a generar proyectos de plantas desalinizadoras, de la mano va a salir, bueno, pero ¿qué se hace con la salmuera? ¿Y cuál es el daño que esta provoca? Porque podemos estar hablando de estrategias de desalinización, pero a mí me gustaría también conocer cómo eso se va a administrar, fundamentalmente sobre la base de la permisología y de lo que significa la relación con la ciudadanía, que hoy día obviamente es mucho más defensora de los recursos naturales y medioambientales. Entonces, a mí me gustaría, porque las que existen, estas plantas desaladoras para zonas mineras, son absolutamente muy alejadas, muy fuera del radar de la ciudadanía y estas obviamente van a estar prácticamente en la misma zona costera de una determinada región. Y lo segundo, la implicancia de Consa. Yo de verdad creo que si hay una planta desaladora de primer nivel es la que hizo Consa en la región de Atacama. Yo tuve la oportunidad de verla, de conocer, y además porque los procesos de planta desalinizadora creo
que son responsabilidad del Estado y siempre va a haber una diferencia entre si lo hace el Estado o lo hace una empresa concesionaria. La verdad que en general hay varios factores que nosotros tenemos que evaluar cuando se trata de consumo humano, es cómo finalmente esto se traduce o llega a precio final. Ojalá no seguir con las experiencias de la energía eléctrica, que hicimos un tremendo proyecto de transición para nivelar el precio de la energía y nos encontramos siempre con sorpresa. Entonces, finalmente, ¿qué significa ese proyecto de ley? Sobre la base de que Consa efectivamente pueda repetir la experiencia de Atacama y además, obviamente, tome lo que son las plantas de tratamiento de agua servida. En general, hoy día, por lo menos en la región, la planta de tratamiento de agua servida se sigue expulsando a muchos kilómetros desde Playa Chinchorro. No obstante eso, siempre suceden eventualidades que terminan afectando el principal balneario que tiene la región. Por lo tanto, quisiera poder concentrar mis consultas en estas dos áreas, don Carlos, a través suyo, presidente. Muchísimas gracias. Yo le voy a ofrecer la palabra porque quedó algo también ahí en el tintero a la senadora, pero quiero compartir que efectivamente, pese a las lluvias del último tiempo que han contribuido a mejorar los volúmenes de agua en nuestros embalses, la situación sigue siendo absolutamente crítica. Sin embargo, creo que una de las dificultades que enfrenta precisamente la instalación de las plantas de desalinización tiene que ver con los conflictos del suelo. En el borde costero hay situaciones que, más allá que están planteadas en el proyecto, en el marco de la estrategia, que tiene que ver con el ordenamiento territorial, es una situación que complica, particularmente cuando uno mira este mapa que, a pesar de lo pequeño que era, permite ver que hay concentraciones de plantas en territorios bien pequeños y por lo tanto yo quisiera ver cómo esto se resuelve en este proyecto de ley. Y también hay un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la larga lista de permisos que se requieren para poder finalmente llegar a una solución de la instalación de una planta de desalinización. Entonces, claro, los volúmenes tal vez son distintos a los que uno puede ver en otros países, son volúmenes más pequeños que los 5.000 litros por segundo, pero bueno, 1.200 litros por segundo también es una cantidad enorme. Y cuando uno mira, y usted lo decía en su presentación, por ejemplo, a raíz de la crisis hídrica que hoy se está viviendo en Cataluña, precisamente están migrando a soluciones mucho más pequeñas, a soluciones casi más a escala natural, y porque esto no, cómo conversa con este proyecto. En su presentación, y lo destaqué, usted decía que la discusión de la desalación tenía que estar de la mano también con la de reciclaje y reutilización de aguas servidas, y me gustaría saber cómo conversa efectivamente en este proyecto de ley ambas iniciativas y cómo, porque a nosotros nos parece que es importante el debate de cómo tenemos una norma jurídica en materia de desalinización, pero también cómo esto conversa con la urgencia que hoy día existe en territorios que están más demandados por el estrés hídrico, respecto de pensar en soluciones más pequeñas, soluciones particulares, cuál es el marco jurídico que uno podría dar también a ese tipo de realidades que no necesariamente están contenidas en este proyecto de ley. Eso. Senadora Allende. Sí, Presidenta, gracias. Sí, a las observaciones, reflexiones o preguntas que hice, quiero agregar lo siguiente. A mí me parece que es bien importante ver también efectivamente cómo conversa con este proyecto, que yo lo encuentro muy insuficiente y que no lo hemos trabajado en detalle en la Comisión de Medio Ambiente. Lo alcanzamos a ver hasta cierto punto, pero me parece que es un proyecto todavía muy insuficiente y por eso es muy importante, porque obviamente un tema que lo decía el propio don Carlos Esteve y que lo mencionaba la presidenta, es este desorden que tenemos y que cada uno pone la planta donde quiera y no hay
digamos, ningún ordenamiento territorial donde además como país estamos muy atrasados. Solamente tenemos 2 regiones con zonificación costera y de verdad no tenemos bien resuelto este tema. Entonces hay un tema pendiente y importante saber cómo conversa con borde costero o zona costera, espero que sea realmente zona costera, que es mucho más amplia y más integral, pero además de eso, también un poco lo que señalaba la presidenta al final, cómo conversa esto con tratamiento de aguas residuales, para que tenga una mirada mucho más amplia y sean diversos instrumentos que aplican todo a lo mismo, cómo generar más fuentes de agua, sobre todo pensando en la escasez hídrica que tiene nuestro país y el consumo humano. Y después, quiero preguntarle a Carlos Esteves, porque él aludió justamente a la reforma que logramos hacer para que ahora el Ministerio de Obras Públicas tenga mucho más flexibilidad y capacidad de hacer quizás estas plantas desaladoras no de la magnitud de Consa, sino que en términos a lo mejor más a escala más pequeña. Y ahí quiero saber qué tiene proyectado el Ministerio de Obras Públicas. Por ejemplo, se habla de la necesidad de una planta en La Ligua, que podría ser un alivio para una situación muy crítica que tenemos en toda esa zona, digamos. Cabildo, La Ligua, Petorca, por extensión, en fin. Entonces quiero saber también cómo conversa. Y volviendo a la anterior pregunta de lo que podría ser borde o zona costera, tiene un poco también relación con lo que decía el senador Durana, o sea, que no se ha explicitado un poco cuáles serían las exigencias del tipo de tratamiento que se hace para evitar justamente dificultades con los ecosistemas, si estamos pensando en las salmueras, que sobre todo antiguamente la tecnología era más atrasada, que hoy día se supone que es mucho más inofensiva, pero siempre hay un grado de dificultad que sería interesante que pudiese ser abordado también, porque no podemos seguirnos llenándonos de plantas desalizadoras privadas, hoy día fundamentalmente mineras, lo que sea, pero sin tener plena conciencia cuánto afectamos nuestro ecosistema y cuánto estamos también afectando otras posibilidades, que son desde la pesca, en fin, a otros temas que son relevantes. Eso, presidenta. Agregar un tema que sí, es que me quedó dando vuelta una situación que planteó la senadora Allende a propósito de la conversación con los funcionarios del Ministerio de Defensa. Porque, y esto lo quiero vincular con lo que señaló el coordinador hídrico del Ministerio de Obras Públicas en su presentación, cuando él señala que la estrategia nacional es algo que viene desde la moción original, efectivamente eso es así, pero señala, y yo lo comparto, que esto vaya respondiendo caso a caso donde la autoridad también requiere de una planificación y que propone que que se establezca este catastro de plantas en el país y puso además de ejemplo Antofagasta y Coquimbo. Y además en la presentación el coordinador hídrico hizo mucho hincapié respecto del borde costero. Y yo creo que esta conversación también ocurre en momentos en donde hay otras conversaciones que están circulando y que es bueno tener certezas, porque nosotros durante toda nuestra existencia hemos entendido en que la definición de estas concesiones marítimas están reducidas en un espacio, que es el Ministerio de Defensa. Y nosotros entendemos también en que en este proyecto hay una lógica distinta porque son aguas que no solo tienen que ver con la concesión marítima, sino que son aguas que ingresan a la cuenca y por lo tanto la Dirección General de Aguas tiene un rol importante, toda vez que además estamos discutiendo proyectos de aumento del rol fiscalizador de la Dirección General de Aguas. Pero aquí entra un tercer actor a la conversación y un actor que no ha estado presente en estas conversaciones y que es el Ministerio de Bienes Nacionales, cuando en esta administración hay una clara disposición de entregar estas materias al Ministerio de Bienes Nacionales. Entonces, por lo menos a mí me gustaría tener o escuchar al menos en esta mesa cuál es la opinión del Ministerio de Bienes Nacionales respecto de este proyecto, cuál es la expertise para abordar estos temas. Entonces, creo que en esto también me gustaría escuchar la opinión del coordinador hídrico en esta materia. Presidenta, voy a hacer el mejor esfuerzo para hacerme cargo de las 12 preguntas y son todas relevantes.
¿ah? Veamos. La senadora Allende y también la senadora Proboste nos preguntan sobre el traslado de bienes nacionales, la conversación con funcionarios de defensa. Entonces, lo primero que es importante destacar es que en este proyecto no se establece ningún traslado a bienes nacionales. En este proyecto lo que se hace es que se define un ministerio competente y luego en la disposición transitoria explícitamente se señala, artículo 2º transitorio, la referencia al ministerio competente efectuada en la presente ley se entenderán aludidas al Ministerio de Defensa Nacional o aquel que lo reemplace las funciones de administración del borde costero. Porque está la discusión que decía la senadora Yarnap y que usted conoce muy bien, en el otro proyecto de ley que se está tramitando en la Comisión de Medio Ambiente. Y justamente la discusión interna entre el gobierno es que era cómo conciliar que este articulado fuese coherente con las disposiciones que hoy día tiene defensa, pero que también pudiese ser coherente con esa fórmula que se está discutiendo en el otro proyecto de ley. Y por eso es que en el mensaje se establece, por ejemplo, en el apartado 2 de los fundamentos, al terminar, se dice, finalmente la presente indicación se alinea con los objetivos propuestos por el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y a la responsabilidad fiscal y responde al mandato del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. Para decir, esto no es algo que está corriendo solo, ha sido parte de esta discusión, como un primer elemento. Entonces, esto está hecho y pensado y elaborado y nos reunimos muchísimo con los equipos de defensa de que pueda funcionar de manera coherente y consistente con ellos. ¿Ah? No vemos, por todas las conversaciones que tuvimos, que fueron muchas, decenas, y reuniones de trabajo, y discusión de texto, y revisión del articulado en forma conjunta, y con una mesa también amplia, interministerial, tanto bilaterales como amplias, de que aquí pueda eventualmente producirse como algún tipo de quiebre al respecto. Pero también es necesario entender de que no existe, y con esta ley no va a existir al principio, pero es fundamental, una unidad con capacidad de generar y acumular conocimiento especializado. ¿Ah? Entonces, por eso que nos interesaba tanto que se pudiera crear, aunque sea una pequeña unidad, ¿ah? que pueda ir investigando, que pueda ir haciendo las propuestas, como una Secretaría Técnica, unas propuestas al espacio de discusión para el desarrollo de la estrategia nacional, porque finalmente la estrategia es el componente más dinámico. O sea, por eso que la estrategia se tiene que actualizar como elemento. ¿Ah? Vamos a ver un poquito sobre esto. El segundo punto es si es que esto aplica a todas las concesiones, y entiendo que la pregunta del senador Allende es a las concesiones de desanización. Y sí, claro, aplica a todas, pero pero no son las mismas normas. Es decir, hay algunas normas diferentes, particularmente lo que se concordó con el SEA justamente es que no todas las plantas de sanitización pequeñas, qué sé yo, van a ingresar a evaluación de impacto ambiental. ¿Ah? De esta manera, por eso que la definición que se establece, que se refiere a plantas de uso intensivo de agua o de magnitudes industriales, y es el reglamento del organismo que tiene que determinarlo y poner los guarismos. El componente del descarte de las aguas, de la salmuera, en consecuencia, salvo para estas plantas pequeñas, tiene dos maneras de abordarse. Uno es justamente la evaluación de impacto ambiental, pero hay una segunda manera de abordarlo, que es la estrategia, porque la estrategia no es inocua. Una vez que existe estrategia, el organismo que da el informe técnico, la Dirección General de Agua, debe ver si el proyecto es conteste con la estrategia y con las políticas. Entonces, si la estrategia se está planteando como se propone, que se determine en qué lugares no es recomendable instalar plantas de desalación, porque son bahías cerradas, porque hay no sé, colinda con un humedal urbano de importancia internacional, el sitio Ramsar, o hay surgentes marinos que le da una realidad especial a la biota. Todo aquello
en la medida que se vaya determinando y estableciendo, va a alimentar la posición del informe técnico. Al mismo tiempo, el informe técnico, además de poder decir dónde no conviene, va a poder decir dónde sí interesa, dónde se ve como lugares convenientes aquello. No es forzoso, no es obligatorio, pero claramente facilita la determinación de las concesiones. En cuanto al tercer elemento de la pregunta de la senadora, si es que la DGA va a tener todo el reforzamiento necesario, naturalmente la respuesta es no y sí. Es decir, va a tener un reforzamiento, siempre los organismos vamos a querer tener más. ¿Ah? Se establece como un elemento en que se va anualmente va subiendo el informe financiero los miles de millones, ¿ah? Para luego ir bajando a un régimen de 1.000 millones, pero aquí el propósito justamente es ese. El componente sobre la mesa técnica ya no existe, ¿ah? Como tal, porque hay nuevos senadores en la comisión. Los asesores que provenían de la mesa técnica conocen obviamente esto, hemos tenido conversaciones con ellos y les hemos señalado que estamos disponibles a que cualquier elemento de la discusión de artículos los podemos ver. A mí me parece razonable, si luego, tal como lo planteó la senadora Allende, pero es solamente mi opinión, que luego de discutir qué elementos son distintos, diferentes, qué sé yo, se pueda crear, pero sobre 2 o 3 artículos, ¿ah? No sobre todo el conjunto, como una vuelta de conversaciones y a lo mejor, si ustedes lo estiman pertinente, invitar a algunos expertos solamente para discutir 2 o 3 artículos, pero es una decisión de ustedes. En caso de Cabildo, ¿sí? En el caso de algunos lugares como Cabildo, Ligua, Petorca, y qué es lo que puede hacerse y qué es lo que se puede responder. Nosotros hoy día tuvimos un avance súper valioso, que fue el siguiente. Nos pusimos a ver las respuestas que habían en situaciones de emergencia, las valoramos, las valorizamos, ¿ah? Y vimos su diferencia en materia de costo de inversión, vimos el OPEX, ¿ah? Y nos encontramos con que algunas soluciones que se están discutiendo en el mundo son imposibles. O sea, nosotros elegimos los catalanes, pero ¿cómo ustedes están pensando esto de instalar estos barcos desaladores? Ellos tienen un puerto seguro, nosotros, en el caso de Limarí, la autoridad marítima nos dice usted no puede instalar barcos aquí, pero la inversión, que es altísima, te lleva un OPEX de $7 el metro cúbico. ¿Ah? Entre 7 y 9 dólares el metro cúbico, cuando sabemos que una planta normalmente lo que te hace es que te está entregando aproximadamente en $1 el metro cúbico. ¿Ah? Entonces, luego también vimos estas balsas canadienses, pequeñas, atomizadas, que tienen la ventaja que funcionan con energía mareomotriz alguna o con paneles solares otra, y que cada una de estas plantas va entregando diluidamente como la salmuera, qué sé yo, pero nuevamente el problema era el mismo, es decir, en Chile como país de marejada frecuente, salvo algunos lugares especializados, algunos puertos, qué sé yo, pero además también el OPEX ya no era al mismo nivel, pero superaba los $2.7. ¿Ah? Por eso nosotros hemos estado pensando en containers, ¿ah? En containers que se pueden construir al mar en corto plazo. ¿Ah? Hoy día todo lo que estamos viendo, si bien la oferta no es tan amplia, pero nosotros estamos estimando que desde que se contrata un container y se tiene claridad de cuál es el lugar, cuál es la mejor locación, y tenemos un estudio de usos de suelo que permita paralelamente hacer el trabajo en el ámbito ambiental y sectorial y con la concesión marítima, un container no se va a demorar más de 13 meses. Es decir, en tener instalado y funcionando la planta. Es la permisología la que demora más. ¿Ah? Creo que, para cerrar esta parte, y que conversa un poco con lo que nos plantea el senador Durana y también la senadora Yasna, recordar qué es lo que dicen muy brevemente los artículos 5 y 6 de la estrategia. ¿Ah? Porque lo que se plantea allí, ¿ah? En el artículo 4 y 5, perdón, el artículo 4 se dice qué es lo que debe tener a la vista la estrategia, y el artículo 5 es cuáles son sus componentes. Entonces, ante la pregunta de la senadora Proboste, todos los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, a lo que se refiere el artículo 293 del Código de Agua y la Ley Marco de Cambio Climático,
los planes estratégicos expresamente deben desarrollar una propuesta estrategia de insumo para la estrategia de desalización, de reutilización de agua servida y de soluciones basadas en naturaleza. Y en su financiamiento, porque ellos tienen un respaldo financiero, deben incluir esto. En consecuencia, y ya comenzamos a instalar la mesa estratégica este año. Ya entiendo que van a ser 10, las primeras 10. ¿Ah? En todas las regiones de Chile. No en todas, en 7 o 8 regiones de Chile, y el segundo año se completa en todas las regiones de Chile. Los planes estratégicos nos entregan información, los instrumentos de planificación territorial, plan de ordenamiento territorial, como decía la senadora Proboste, los PROT, los planes reguladores intercomunales, los planes reguladores comunales, la política nacional de ordenamiento territorial, la política nacional costera y las correspondientes zonificaciones costeras cuando existan, las políticas, planes, estrategia y de gestión del cambio climático, todas aquellas que están referidas con la CIS y la empresa sanitaria, los instrumentos de gestión de riesgo de desastre, etcétera. Es decir, la pregunta de cómo hacer conversar esto, yo creo que la estrategia es el mejor modo, porque además junta a los actores, junta a los responsables en una misma mesa de instancia, y queda abierta naturalmente en el último literal que toda otra política o estrategia que se dicte respecto a la zona costera, seguridad hídrica y gestión de riesgo. Y en los contenidos, lo que se establece es que, además de haber un diagnóstico de oportunidad y desafío para la seguridad hídrica, tiene que estar la planificación de desarrollo sostenible, la identificación de criterios para determinar cuáles son las zonas de mayor aptitud para implementar proyectos de dessalinización y las de menos aptitud, y un conjunto de directrices. Entonces, esta propuesta, que es bastante completa, además tiene un mandato legal para que se desarrolle reglamentariamente. Entonces, yo veo ahí, tengo mucha esperanza en la estrategia, en la medida que la podamos sentar y poner sobre la mesa, ya que tendríamos un equipo financiado a cargo de impulsarla, y sin perjuicio de que luego en esta misma instancia en el futuro vamos a tener que mejorarla. El senador Durana. ¿Sí? Una breve interrupción, Presidenta, antes que pase si me permite. A mí me parece bien interesante lo último que está diciendo. Tendríamos que conocer, ahí sí creo que de repente podemos recibir personas que nos digan con mayor claridad el desarrollo de estas instancias estratégicas, porque hasta ahora no se ha sabido mucho, se ha hablado de aquello, pero no tenemos ningún conocimiento acabado de aquello. Eso es lo primero. Lo segundo, tal es así que solo ahora me doy cuenta que el coordinador, digamos, nos está diciendo algo que no estaba considerado inicialmente, porque cuando se estaba hablando de un informe técnico, estábamos remitiéndonos a la Dirección General de Agua. Ahora, ¿por qué yo dije los funcionarios y por qué? Porque creo que todavía es muy ambiguo y no está claro. ¿Por qué? Porque se dijo, y aquí se dijo expresamente en esta comisión, que se iba a tomarse un tiempo porque había estas conversaciones entre la DIPRES, Defensa y el Ministerio de Bienes Nacionales, porque originalmente nosotros habíamos pensado que esto quedaba radicado en la Dirección General de Agua. Después se nos dijo, no, mire, va a haber un informe técnico, pero esto queda radicado en Bienes Nacionales. Cuando se dijo eso, por eso los funcionarios fueron a hablar conmigo, porque obviamente quiere decir que la que era la subdivisión, no sé qué categoría tiene, para ser exacto no me acuerdo, pero dentro de concesiones de defensa nacionales, claro, esas 60 y tantas personas ya no seguiría radicado en defensa. Entonces yo creo que aquí está todavía, o lo menos yo no lo estoy entendiendo, ambiguo, no lo logro entender. ¿Quién va a ser realmente la cabeza que va a ordenar esto y que va a poder decir, previo un informe de la Dirección General de Agua, decir, bueno, ya, esto va a ser bienes nacionales, va a ser defensa? ¿Qué es el ministerio competente? La verdad que no lo entiendo todavía mucho. Yo creo que es bien importante y creo, que voy a adelantar una opinión, cuando recién nos dijeron de que previo informe vinculante a la Dirección General de Agua podía ser el Ministerio de Bienes Nacionales, nosotros estábamos un poco no muy contentos porque nuestra intención original era que fuera la Dirección General de Agua, porque el Ministerio de Obras Públicas tiene mucho más espaldas que lo que puede tener un Ministerio de Bienes Nacionales, para ser bien honesta. Y eso la ministra conoce mi opinión porque yo se lo he expresado a ella en la Comisión de Medio Ambiente o alguna vez que tuvo que ir, justamente para hablar de este proyecto que yo lo encuentro además bastante insuficiente, que tiene que ver con, en fin, hasta ahora lo que llaman borde costero. Pero sigo creyendo que Bienes Nacionales tiene poca espalda, seamos claros, no tiene personal especializado, no tiene los recursos, no tiene hasta ahora expertise en esto, y por eso me parece bastante
necesario de clarificar qué estamos entendiendo por ministerio competente y cuánto de verdad, no de verdad, perdón, pero cuánto es real lo que está diciendo ahora Carlos Esteban en función de qué sería esta especie de entidad estratégica, porque hasta ahora no conocemos bien cómo está funcionando, con qué recursos, quiénes la integran, dónde están instalados y cuáles son los roles completos que va a tener, porque efectivamente se discutió la ley de cambio climático, pero no, yo creo que es bastante ambiguo todavía. O por otro lado se ha discutido, digamos, de que es necesario tener un plan estratégico de las cuencas, algunos pilotos, entonces creo que está bastante confuso todavía, si me permite. Yo en la misma línea para el coordinador hídrico, en el proyecto, en la indicación sustitutiva, se menciona en 2 oportunidades el ordenamiento territorial. Sin embargo, en ninguna parte se menciona a quién hoy día está entregada esta facultad del ordenamiento territorial, que son los gobiernos regionales. O sea, la palabra gobiernos regionales, gobernador, no existe en el proyecto. Entonces, me gustaría preguntarle cómo esto va a conversar con quien tiene la facultad actualmente. Eso. Muy bien. ¿Cuántos minutos nos quedan? Lo que pasa es que tengo una agricultura, que hay todo un tema en la Comisión de Agricultura. Entonces, 2 cosas. Y yo concuerdo con usted la necesidad en este proyecto de, que me disculpe la senadora Allende, pero creo que deberíamos tener un par de audiencias por lo menos en materia de salmuera. No sé si será necesario tomar un acuerdo. ¿Ya? Ok. Y lo segundo, me quedaría esos minutos para ver justamente esa parte, porque me van a llevar en lancha en Arica a ver una situación de la planta de tratamiento de agua servida. Sí, por supuesto. Senador, claro, lo expliqué muy al principio, justo usted llegó inmediatamente después, pero estamos señalando justamente que esa experiencia que ha ido acumulando de cosas con mucha dificultad es relevante y lo importante es que se amplían sus atribuciones. ¿Ah? Hoy día, por ejemplo, nosotros, concesiones, por ejemplo, tiene dificultades para decir, ¿sabes qué más? Queremos que esto lo haga de Consa, porque por un lado es una empresa pública, pero por otro lado no tiene sus atribuciones para hacerlo. ¿Ah? Cuando Consa, por ejemplo, desarrolló un proyecto, el proyecto ganó premios internacionales, ¿ah? En cuanto a su calidad y posibilidades. Los déficits del proyecto están más bien vinculados con el modelo de negocios, pero no con la planta y con la infraestructura allí existente. Entonces lo que se hace es fortalecer esto, fortalecer estas atribuciones y compartimos con usted, pero no se hace de una perspectiva en que Consa tenga un monopolio al respecto. Solamente puede entrar junto con otros, privados también, a desarrollar iniciativas en esta materia. Y el componente de agua de descarte y su tratamiento, yo entiendo que lo respondí por el lado de que hay un componente fundamental de estas plantas que pasan por evaluación de impacto ambiental donde se ve, y el segundo es que el informe técnico está obligado a considerar los elementos que mencioné, que luego podemos ver con más detalle, y que son parte de la estrategia nacional de nacionalización. La pregunta es, ¿qué pasa en el intertanto? O sea, tú tienes un proyecto de ley que entra en vigencia y tienes una estrategia que aún no existe. Entonces, por ahí, en el intertanto, sí tienes la norma especial y se crea además, en el artículo 10 de la ley 19.300, una tipología propia y específica para las plantas que hoy día ingresan por distintas maneras. De este modo ingresarán las plantas de sanitización al respecto, y donde justamente el emisario es un elemento esencial. ¿Ah? Las características, las calidades, la profundidad, la atomización de los mismos, y en función del tipo de agua que tienes, porque la salinidad del agua y la temperatura del agua no en todos los lugares es la misma. ¿Ah? Y eso requiere, por tanto, una respuesta específica. Eso es lo que le puedo anticipar, sin perjuicio que luego podamos conversarlo con mayor detalle, senador. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay respuestas para los temas finales? ¿O? Solamente por lo de ministerio competente, si le parece, es que
este proyecto de ley necesita avanzar. Por eso que nuestra conversación con los distintos ministerios fue, oye, hoy día tenemos el Ministerio de Defensa. Si es que el proyecto de ley que se va a ingresar en la Comisión de Medio Ambiente, nosotros desconocemos si va a avanzar más rápido que este o más lento que este. En consecuencia, y tampoco sabemos si va a tener propuesta de modificación. Entonces, y cierro, entonces, en consecuencia necesitamos que el articulado que está aquí permita ambas posibilidades. Es decir, permita que el Ministerio de Defensa sea el organismo competente de la conducta. ¿Qué significa una concesión marítima especial? Es que las reglas generales son las propias de las concesiones marítimas. Y todo lo que no esté normado en esta ley en particular puede ser supletoriamente trabajado por ella. Y el organismo competente, hoy Defensa, es el que entrega todas las concesiones, incluyendo esta. Entonces ingresa por ahí, sale por ahí, de esta manera le permite tener una muy buena cartografía y toda la información de todas las concesiones que existen, sea el tipo que sea, y evita algunos problemas de eventuales yuxtaposiciones o problemas de otro tipo. Pero el organismo técnico de la Dirección General de Agua lo que hace es ver cómo esto conversa con la cuenca, con la gestión, con el derecho humano al agua. Eso es lo que se acordó como fórmula, senadora. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias.